Bien, le vamos a poner el título al mensaje de esta tarde, de esta noche ya. Es la luz de los hombres. La luz de los hombres. Y empezamos a leer Juan 1:1, que tiene un montón de doctrina concentrada, pero por supuesto no vamos a desarrollar todas las doctrinas que están incluidas acá porque sería, por un lado, maravilloso, pero no cabe en un culto, ni mucho menos, ¿no? Pero vamos a rescatar algunas cosas que hoy tienen que ver con esa luz, la de los hombres. Bien, y después vamos a orar, ¿sí? Pero acompáñeme a leer unos versículos del 1 al 4 y oramos un ratito junto con los que vean este video también, o el audio, después. ¿Sí? Dice la Biblia en Juan, capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Como el título ahí, ¿eh? Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos y con nosotros, te rogamos, Señor, humildemente, que en esta noche nos permitas escuchar una vez más tu voz, que sigas ampliando el conocimiento de tu persona en nuestro ser, para ser a su vez nosotros las personas que debemos ser para tu propia gloria, para alumbrar con nuestras obras a los otros hombres y en aquel día glorifiquen al Padre que está en los cielos. Señor, líbranos del mal, cualquiera sea, ya sea de hombres malos, de nuestra propia torpeza o maldad, líbranos del adversario de nuestras almas, su interferencia, ya sea silenciosa o invisible, que no seamos capaces de discernir ni ver. Allí tu mano sea para librarnos de todo mal. Al mismo tiempo, danos oído de sabios para entender, oír, comprender, y luego también la voluntad y la fuerza para hacer, practicar todo lo que vamos aprendiendo. Y también enseñarle a otros a entender y conocer al Cristo eterno, al Cristo de salvación y al Evangelio de la gracia en Cristo Jesús. Padre, te encomiendo a tu siervo que va a traer tu palabra, te encomiendo a tu iglesia y a toda persona que oiga este mensaje, donde quiera que llegue, allí tu gracia los alcance y tu vida y tu salvación lleguen a sus hogares. En el nombre de Jesucristo, y todos decimos con amor y alegría, amén. Tome asiento un ratito. Y bueno, así empieza, ¿no?, la carta de Juan de una manera tan gloriosa, hablando ya de la preexistencia de la segunda persona y cómo se denomina ese, si vale la palabra, ¿no? Porque en realidad ese tiempo cuando no existía el tiempo es un concepto difícil de asimilar. La Biblia usa la palabra en el principio, cuando todavía el tiempo no existía, donde solo la eternidad era donde Dios, el Dios autoexistente, o existía en sí mismo sin necesidad o sin la existencia, tanta redundancia, ¿no?, de la creación que hoy vemos. Y era ya en ese principio el verbo o la palabra, porque la palabra griega que acá se usa una y otra vez, que se traduce como verbo, es la palabra palabra. En realidad, en griego es masculina la palabra, sería el palabra. Pero bueno, eso es cuestión de gramática. Pero le digo, es género masculino, el verbo, por eso se traduce el verbo. Nosotros decimos la palabra, logos. Y el verbo estaba con Dios, esa palabra ya estaba con Dios, y habla en tiempo pasado. Y afirma algo más, y esa palabra era
Dios. Y dice, refiriéndose a alguien, era en el principio con Dios. No dice esta, sino era en el principio con Dios. Y acá hay una cosa tremenda que ya podemos ver en estos primeros libros de Juan. Por eso a una persona que no conoce la Biblia es interesante invitarle a que empiece a leer la Biblia por Juan, porque empieza por el principio de todo, donde se presenta al centro de la Escritura en el principio y como dice aquí, como el hacedor de todas las cosas, porque acá dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe hoy, el Señor Jesucristo lo hizo en perfecta armonía con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero aquí hay un gran impacto de información a nosotros. Generalmente la gente habla de Jesús, se imagina al carpintero de Nazaret, el del pesebre, el Jesús con cara de buenito, el Jesús con una túnica y sandalias caminando por caminos polvorientos de las tierras de Israel. Pero la Biblia va muchísimo más allá de eso, va antes del tiempo, va antes de la creación y muestra cómo la Trinidad y en particular ese verbo que se hizo carne, como dice también en la carta de Juan, y se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿no? Ese verbo que es Cristo mismo, el Cristo preexistente, es la manifestación de toda la palabra de Dios hecha humano. Es maravilloso esto. En algunos aspectos es incomprensible y es comprensible que no lo comprenda. Y es aconsejable que no trate de comprender lo incomprensible porque no está dimensionada la mente, sino humildemente aceptar las cosas que Dios nos revela. A Pablo mismo dice que él en el tercer cielo vio y oyó cosas que es imposible hablarlas, decirlas. Es imposible, no hay palabras para describir las cosas que vio. Por eso la Biblia también, de todas las visiones como la de Ezequiel, la de Zacarías, la de Daniel, hablan de semejanzas porque son cosas que no se pueden definir con palabras humanas, terrenales. Exceden a la humanidad. Bueno, acá hay algo así también. Entonces, usted no trate de hacerle entender a alguna persona algunas cosas que no reveló Dios y punto. Simplemente o las acepta o las rechaza, pero son igual así. Bueno, pero vamos al punto de que todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho y nada de lo que está hecho, está hecho sin Él o por medio de Él. Siguiendo de esa persona, hablando de esa persona, el verso 4 donde leímos, dice, en Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y ahí está el título, ¿no? La luz de los hombres. La vida de Dios manifestada en la humanidad de Jesucristo es la luz para los hombres. ¿En qué sentido la luz de los hombres? Obviamente no la luz eléctrica, obviamente no la luz del fuego, de la vela o del sol, sino la luz que alumbra el entendimiento, la mente y el corazón humano para poder vivir la vida agradable a Dios y que beneficia a su vez a nuestras propias vidas y a nuestro entorno. En Él estaba ya esa vida, no es que Dios la inventó. Ya en la naturaleza de Dios, Jesucristo es la vida. No tiene vida, es la vida misma. Y esa vida tomó forma humana para acercarse más a nosotros. Y en esa humanidad
esa humanidad, la de Cristo, se convierte en la luz para los hombres. Creo que usted lo va entendiendo. Esto es para que usted tenga la capacidad de mostrarle que Jesús no es apenas un amuleto o un hacedor de milagros o uno que concede peticiones. No es apenas eso. Un santo más del cielo a quien le podés pedir algo. Sino es el mismo creador del universo, el sustentador de toda la creación, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No con un gancho ni con una mano, sino con la palabra de su poder. Y esa misma palabra se dice, ya era con Dios, era Dios, la vida misma. Y va a ver cómo son varias cosas al mismo tiempo que después vamos a ir viendo que son realmente sorprendentes y muy atractivas. En el verso 5 dice, continúa el relato y dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué quiere decir? Que es natural. O sea que la luz, donde hay oscuridad, se manifiesta. Cuando llegamos a este lugar está oscuro, pero cuando encendemos la luz se manifiesta que el lugar estaba oscuro. La luz en las tinieblas resplandece y hay una analogía muy interesante, que las tinieblas es ausencia de luz, ¿no? Y dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Usted cuando prende la luz, si la prende, la oscuridad no absorbe la luz. La luz aplasta o llena todo el lugar oscuro. ¿Está? Ese es el concepto que quiero que usted tenga. No puede la mentira pisar a la verdad. Lo que Dios dice no puede ser aplastado por lo que no es verdad. Y después cuenta en el verso 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Qué Juan es este? Juan el Bautista no es el Juan que está escribiendo el Evangelio, ¿no? Sino Juan el Bautista, el que a través de la carne era el primo, digamos, de Jesús, que nació 6 meses antes, que era hijo de Elizabeth, ¿sí? Bueno, este hombre, Juan el Bautista, es el que comienza a dar testimonio, como dice acá, de la luz. Y el verso 7 le dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Se refiere, las dos cosas está diciendo luz y él, la luz y él, el verbo y él. Está de alguna manera uniendo en el concepto el escritor Juan, el Espíritu Santo obviamente, inspirando lo que Juan escribía, está uniendo en la mente del lector la luz, la verdad, el verbo y el Hijo de Dios, Jesucristo. Todo en uno, en una sola cosa. Y la Biblia aclara que en el verso 8, no era él la luz. Juan no era la luz. Juan era un profeta, el último del Antiguo Testamento, aunque aparece en el Nuevo, pero era el último del Antiguo, digámoslo así. El último de los profetas del tipo del Antiguo Testamento. Y dice que vino para que diese testimonio de la luz, refiriéndose al Verbo hecho carne, a Jesucristo, que era la luz de los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, miren, ¿a cuántos hombres? A todo hombre. Usa una frase en términos genéricos, ¿no? A todo hombre, en singular. No dice a todos los hombres, sino a todo hombre. Eso cuando uno habla genéricamente. Uno habla genéricamente cuando dice el precio de la papa, de la manzana, de la batata, de la carne. No dice de las carnes, de las papas, de los tomates. Acá está hablando de todo hombre, de todo el género humano.
está hablando, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. ¿Qué cosa, no? Que uno dice, ¿cómo? ¿Estaba en el mundo? Claro que estaba. ¿Recuerdan quién se paseaba en el Edén? Dios, era Jesucristo. Jesús, el Señor, la segunda persona. En realidad Jesucristo se le dice ya al Dios hombre, ¿no? Dios y hombre al mismo tiempo. Pero ya el Cristo preencarnado, que es más correcto así decirlo, ya estaba en el mundo y también se le apareció a Josué, se le apareció a Manoa, se le apareció a varias personas. Él también vino a Abraham con 2 ángeles. Vino a hablar y habló con Sara. Esto es interesante, ¿no? Y lindo, atractivo. Él ya estaba en el mundo. Y ya había en ese sentido conocimiento de Dios. Ahora, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y ahora cuando dice venía a este mundo, habla de que ya tomaba la humanidad para acercarse más todavía. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y este es el versículo más triste. A lo suyo vino, y los suyos, desde su familia hasta su pueblo y los hombres, no le recibieron. Qué triste es, como decía Jorge también hoy, presentando los consejos para la familia y el matrimonio, como solemos presentar haciendo una previa antes del mensaje, para apuntalar las familias, ¿no?, de la iglesia, porque nos parece súper esencial apuntalar con palabra de Dios a todas las familias, uniones matrimoniales y familias de la iglesia, ¿no? Qué feo es que vos llegues a tu familia y no te reciban. A los tuyos y que los tuyos no te reciban. Creo que es horrible. Que no te reciban los que te odian, bueno. Pero no te reciban los tuyos. La verdad que es feo. Imagínate que, ¿cómo te sentís cuando vos le tratás de hablar a los tuyos y los tuyos te ven como que algo en tu mente te pasó, que por ahí estás necesitando un médico o una medicación, porque ahora te hiciste de la iglesia, estás como haciéndote el bueno, como que te lavaron el cerebro, ¿no? Y en realidad hay un lavado, pero es el lavado por la sangre de Jesucristo. Tu cerebro, en cierta medida, tienen razón, sí, fue lavado de la mugre, de la violencia, de la maledicencia, de la incredulidad, de la suciedad, del afecto por lo sucio. Sí, fue lavado en cierta medida. Y ojalá me lo lave bien el Señor, el cerebro. Pero no fue el pastor, porque fuimos regenerados por el Espíritu Santo en el hombre interior. No fue un pastor el que nos lavó la cabeza. Sí se usa la frase lavar la cabeza cuando una persona, sí, en un ámbito sectario o violento o terrorista, sí, o una célula terrorista, captan jóvenes y le lavan el cerebro. Esa es otra acepción de la frase lavar el cerebro. Pero en el caso de la verdadera fe, hay un efecto que podría decir de lavado, pero es el lavado del agua por la palabra. El agua es la figura de ser limpiado, pero somos limpiados por la palabra, por el verbo. ¿Se dan cuenta? Entonces, si alguien te dice alguna vez, vos irónicamente le podés responder, sí, vos sabés que me dejó, pero no los pastores ni la iglesia. Dios me lavó mi cabecita y bien me la lavó. Te puedo decir, me dio una nueva. Y a vos también te la puede dar. No, a mí no me metas con eso. Ya te va a llegar tu San Martín, decile. No, no me metas con eso. Tranquilo. Ya te voy a ver a vos. ¿No? Como
inclusive desafiándolo, ¿no? Para no absorber como personal el ataque, la ofensa, ¿no? Sino darle una cuota de espacio porque no tiene la capacidad de entender aquella luz que alumbra a todo hombre. Pero sigamos. ¿Le gusta analizar así el texto? La verdad que está muy lindo, ¿no? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más, y aquí ve una parte muy linda, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se infiere naturalmente, o se deduce, si se quiere, que si se le da potestad de ser hechos hijos de Dios a los que le recibieron, se deduce automáticamente que a los que no le recibieron no son hijos de Dios. Mira, aquel hijo de Dios no es hijo de Dios si no le recibió verdaderamente a Jesucristo. Pero dice algo luego, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrado por voluntad de Dios. ¿A quiénes? A los que le recibieron. Y en realidad le recibieron porque la voluntad de Dios así lo había determinado antes de la fundación del mundo, porque Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso vinimos a Jesús, porque vinimos al Padre, porque Jesús nos trajo, y a su vez vamos a Cristo porque el Padre nos atrae hacia Cristo. Nadie viene a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, creemos en su nombre, recuerde que el nombre incluye toda la persona de Dios, creemos en el verdadero Cristo, en el verdadero Salvador, en el verdadero Mesías, en el que estaba en el principio, el que era con Dios, era Dios, el Verbo, a quienes nosotros en este caso y todos los que Dios añada cada día a la iglesia para ser salvos, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es maravilloso. Se les da la capacidad de que esa luz, que es para todo hombre, pueda ser comprendida o aprovechada para bien y para verdadera vida. Yo quiero mostrarles cómo desde la antigüedad ya se asociaba este concepto de la luz con la palabra de Dios, el mandamiento, la verdad, la revelación o el estatuto de Dios, como las muchas formas en que se denomina en el Antiguo Testamento la palabra de Dios o el verbo que era con Dios, que era Dios y que era antes de todas las cosas. Proverbios 6:23. Sígame porque vamos a ir al Antiguo Testamento un poquito. Fíjese simplemente, le cito estos versículos para que usted vea como que ya desde la antigüedad, desde el tiempo de Salomón, y seguramente mucho antes también, se asociaba el mandamiento con la luz, la palabra de Dios con la luz. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, otra vez la vida en el medio, las reprensiones que te instruyen. Aún las reprensiones por medio de la palabra, cuando somos corregidos con la palabra, con las escrituras, eso es vida. No es un reto apenas. A veces a nadie nos gusta que nos reten, ¿verdad? Ahora, cuando nos confrontan sanamente y bien intencionadamente con las escrituras, eso es para vida, no es para hacernos sufrir. Es como cuando nuestros papás nos retan o nos ponen límites o nos disciplinan. Lo hacen porque nos aman, para que no seamos malcriados,
para que no seamos malas personas. Hoy hay muchas malas personas porque hubo padres ausentes o malos padres. Y esto a su vez porque antes hubo otros que hicieron lo mismo. Y todo fue por causa de que el hombre fue desligándose ¿de qué? De la palabra de Dios. Antes se tenía respeto por Dios, se tenía temor de Dios. Jamás uno iba a ofender a un ministro religioso, ni siquiera vestirse con las vestiduras de un ministro religioso. Ahora se hacen películas hasta pornográficas con eso. Hoy a nadie se lo censura por insultar a Dios. Pero también vemos que nadie quiere ver a Dios en medio de la escuela, de la facultad, de la iglesia, de los ámbitos de gobierno. Y el resultado es separarse de la luz de los hombres. Entonces, cuando no hay luz, y esto un ejemplo lo puede tener usted. ¿Qué pasa si usted, porque conoce su casa, pero si usted está en una casa donde lo invitan a dormir, usted se levanta al baño a la noche y si no prende la luz, usted lo más probable es que le dé un buen puntapié a la pata de la cama, a una mesa o algo, y no le va a gustar para nada, porque usted va a sentirse que choca contra todo lo que no ve. El hombre hoy está sufriendo eso y maldice al cielo y culpa al uno, y unos se culpan a otros, y unos se maldicen a otros, porque el mundo está en oscuridad, porque han rechazado la luz. En la escuela dicen, ya no se puede enseñar, ya no se puede ser ni policía, ni militar, ni gobernante, porque todo el mundo odia la autoridad. Aún hasta a veces ni se puede ser director, ni maestro, ni maestra, porque aún los alumnos y los padres, confabulados con los alumnos, se levantan contra los maestros, contra los directores. Y aún hasta en la iglesia de Cristo vemos un cambio. Los más viejitos, no, estos se van a ofender a algunos. Los que tenemos unos añitos más, hemos visto como antes se tenía un mucho mayor respeto por la autoridad en la iglesia, cual fuere. Pero hoy se ha venido degradando eso, porque eso viene ya en la cultura que invade la crianza de los chicos, de los jóvenes, y de los que ahora no son jóvenes, que ya fueron contaminados por la cultura de la rebelión. Lamentablemente es así y está todo afectado. Pero con todo, sabemos que la gracia de Dios cuidará de su iglesia, o estará, mejor dicho, sobre la iglesia, para no permitir que todo pase más allá de lo que Él quiera que pase. Pero nosotros también debemos poner nuestra parte, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuidar que así sea, educar, enseñar. Sí, poner disciplina eclesial, disciplina en la casa, en el hogar, donde fuere. Bien. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ya la palabra era considerada la luz que te permite caminar en la vida, bien sin tropezar, sin chocar, sin desviarte. Eso lo decía el salmista David en el Salmo 119. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19, hablando Pedro de la experiencia en el monte de la transfiguración, dice, con nuestros ojos hemos visto la gloria. Pero yo donde les voy a hacer leer es el verso siguiente, el 19, donde dice, tenemos también la palabra profética más segura, hablando de las Escrituras, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar
oscuro. Otra vez la luz, la oscuridad, unida a la palabra. En este caso se le llama palabra profética más segura. Ni siquiera el testimonio de Pedro, que con sus propios ojos había visto al Cristo preencarnado o al Cristo glorificado, porque él lo vio con otros dos apóstoles, lo vio, pero aún haber visto la gloria de Dios en la segunda persona en el monte de la transfiguración, con todo dice, tenemos, ya dice ahí todos, la palabra profética más segura, no solo mi testimonio que yo lo vi que era Dios, sino que la palabra que ya era antes de que todo fuese en el principio, es la más segura. Ya era así. Usted sabe que Cristo antes, en el principio, Él ya fue destinado a ser redentor de la humanidad y salvador antes de que la humanidad existiese. Con esto usted deduce naturalmente que sabía Dios que iba a crear al hombre, el hombre iba a caer en pecado por la obra de Satanás. Dios ya sabía todo, Él tiene todo planificado. Ahora somos nosotros los que tenemos otorgadas responsabilidades por las cuales en el día del juicio daremos cuenta, ¿no? Eso punto aparte, pero ¿y si Dios tiene todo preparado, para qué nosotros tenemos que hacer? Bueno, yo te diría, ¿querés entender todo? Y no, hay cosas que no vas a entender, pero lo que sí es claro en la Biblia, que responsabilidades tenemos todos o no, y que rendiremos cuentas todos o no, y que seremos premiados por las obras buenas que hagamos, y los que no se sometan a la luz y a la palabra o rechacen la luz, serán condenados por sus buenas obras, no por sus malas obras. Bien. Y hablando de condenación, el juicio y la condenación de Dios es porque los hombres o los seres humanos libremente deciden por lo que no es verdad. Y esto lo dice Dios que es así. No es que yo opino que es verdad o no es verdad. Dios ya dijo que lo que los hombres dicen o escogen y que los condena es el rechazo a la verdad, escogiendo la mentira o lo que no es verdad, si se quiere. Miren, Juan 3:19, ¿recuerdan? Y esta es la condenación, o en esto consiste, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se da cuenta? No dice que no amaron la luz, sino que amaron más. Más que esa luz que vino al mundo, amaron más la ausencia de ella. Por ejemplo, en un medio de comunicación, las personas aman que el nombre de Dios, la persona de Dios no esté. Se sienten muy cómodos si nadie habla de Dios, y mucho menos de Jesucristo. Y se sienten muy incómodos si se habla la verdad de Jesucristo. Es más, lo más probable es que censuren, en un medio de comunicación cualquiera sea, censuren todo lo que tenga que ver con la verdadera fe de Jesús. Dejarán alguna cosa por no ser demasiado groseros, pero en realidad se sienten muy incómodos porque saben que a la audiencia le molesta que se hable de Dios, que se hable de Jesucristo. Entonces, aman más la aprobación de la desaprobación de la audiencia respecto de Dios que la aprobación de Dios que se hable de Dios en los medios. ¿Me siguieron? Aman más la mentira que la luz. Uno, si le preguntaran a esos hombres que deciden, ¿y vos estás en desacuerdo? Y no, yo creo esto de Dios, pero lo que pasa es que no vende. La gente te cambia de canal si hablan de Dios. Entonces, prefiero lo otro, que no hablen de Dios. Aman más las tinieblas que la luz. Y ese es un ejemplo de los tantos, ¿no? Las personas aman más. Pero en el verso 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz
y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, sabe que está mal, pero no viene y no acepta eso porque va a quedar en contramano. Mas el que practica la verdad, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes practican la verdad? ¿Habrá alguno más que diga amén? Amén. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. O sea que son, como dije al principio, engendrados, no por voluntad de carne, de sangre, ni de varón, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces ustedes vienen a la luz. ¿Por qué? Porque se manifiesta que ustedes nacieron o fueron regenerados por Dios. ¿Sí? Miren esto, y acá les va a quedar claro. ¿Por qué el juicio y la condenación de Dios va sobre los hombres que deciden por lo que no es verdad? No es que no la sepan, porque la luz vino ¿a cuántos hombres dijimos? A todo hombre. Vino a este mundo y alumbra a todo hombre. Pero miren lo que dice Romanos 1:20. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, vieron que no es que no lo desconocieron, sino que lo conocieron a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido el corazón. La mente se oscureció. ¿Por qué? ¿Por qué se oscureció? Porque sus pensamientos se hicieron absurdos y no dieron la gloria, el crédito, no le otorgaron la autoría de la creación a Dios, ni del hombre, se la otorgaron a un mono y a una mona. Por hablar en términos irónicos, ¿no? Y habiendo conocido a Dios por medio de las cosas hechas, ni siquiera le dieron gracias. Entonces, ¿qué pasó? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Fíjese que no dice que Dios cambió, sino cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, y ahí viene el juicio, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, otra vez, Dios dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bien. ¿Se da cuenta entonces por qué la condenación es? Porque los hombres deciden, no es que no saben, sino deciden. Ahora, los creyentes, ¿qué parte nos toca? Bueno, le cuento la parte linda para usted y para mí. Tenemos absoluta seguridad en Cristo. Mire, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz. ¿De dónde? Del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez conecta la vida con la luz, con la palabra y con Jesucristo. Por eso Juan 14:6 tiene sentido cuando, más para usted y para mí, cuando dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Vio cuando dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? No dice en el nombre del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo. Dice y, porque son las tres cosas al mismo tiempo.
La O habla de una opción, la I habla de una conjunción. Y en este caso, el camino y la verdad y la vida son todos Jesús al mismo tiempo. Nadie viene al Padre sino por mí. Acá lo dice así. Y antes dijimos, nadie viene a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, todo termina en Dios. Entonces, Azul, por favor. Cierro este mensaje con un versículo. Isaías 35:8, por si alguno tiene miedo de que un día se le oscurezca la mente o el corazón. Porque yo sé que muchos, si no todos ustedes, temen a Dios. Y el que no teme a Dios es el que en verdad está en problemas. Porque si usted no tiene sensibilidad por el hecho de perder la dirección correcta en la vida, usted está en peligro. Pero si usted es sincero con usted mismo y busca esa verdad, esa vida, ese camino, la vida y la verdad es la luz y la luz es la vida para vos. No es apenas información en la mente, información religiosa, es la vida misma. ¿Entiende la diferencia? Una cosa es información religiosa o un versículo en la cabeza que hasta el diablo lo tiene, y otra cosa es la vida otorgada por la palabra impartida por el Espíritu en el ser humano, que es lo que vos tenés y que otros no tienen porque amaron más la mentira que la verdad. Aborrecieron la luz algunos, otros amaron más las tinieblas y otros amaron más a Jesucristo. Pero podés sentirte un poco como diciendo, pero yo tengo miedo porque soy torpe. Bueno, acá viene el versículo para aquellos que no confían en sí mismos, y me parece bien, sino que tu confianza sea Dios. Pero por las dudas, Isaías 35:8, hay una promesa que se cumple justamente en Jesucristo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. Nadie que no esté santificado o salvado va a caminar en el camino de Cristo, no le quepa ninguna duda. No hay ningún colado ahí. No hay ninguno, usando esta palabra callejera, no hay ninguno trucho. Los cristianos truchos están dentro de las iglesias, pero no en el camino de Cristo. Dentro de las iglesias cristianas, pero no en la iglesia de Cristo. Hay de todo en la viña del Señor, pero no en el reino de Cristo. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, qué lindo esto, estará con ellos. El que anduviere en este camino, en el de Cristo, por torpe que sea, no se extraviará. Amén, no se extraviará. No le quepa ninguna duda. Alabado sea el nombre del Señor. Oramos. Amado Dios, gracias por tu palabra que nos hace bien, nos ayuda a entender y amarte más profundamente, porque siendo ignorantes totalmente de esa luz, de esa verdad, nos diste la capacidad, la vida, la potestad de ser hechos hijos de Dios por tu voluntad. Padre, gracias por traernos al Hijo. Gracias por concedernos la vida, por haberte hecho hombre y venir a nuestra pobre humanidad, a nuestra miserable humanidad, a darnos perdón y salvación. Pero también ayúdanos, Padre, a ser testigos de esa luz, como fue Juan, uno que trajo testimonio de la luz. Aunque también tu palabra dice que nosotros somos sal y luz en esta tierra. Nosotros somos
como una luz que alumbra en lugar oscuro, que no se pone debajo de un mueble, que no se puede esconder. Así nuestras buenas obras alumbren a los hombres y en aquel día glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ayuda y ayúdanos a todos nosotros y a todos cuantos quieran ser verdaderamente tus hijos, a recibirte primeramente y luego convertidos a que sus obras resplandezcan para la gloria del Padre. Señor, úsanos para tu gloria. Sigue transformando nuestras vidas, vivificándonos con tu palabra y alumbrando cada día de nuestro caminar. Ayúdanos en nuestras torpezas, que no seamos tropiezo para otros. Perdónanos y que sepamos perdonarnos unos a otros en nuestras torpezas y nos amemos unos a otros para que crean que verdaderamente hemos salido o hemos sido salvados por Dios. Padre, en tus manos encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús y todos decimos con amor y alegría, amén.